días, Dios te bendiga, bienvenido aquí a Radio La Predicadora. Nuevamente estamos en este espacio llamado La Biblia Dice. Quien te habla, el pastor Claudio. Y bueno, son un tiempito donde nos dedicamos de lleno a la palabra, gloria a Dios, de la importancia de ella. Y en esta mañana quiero invitarte a que compartamos en Hechos capítulo 2, verso 43, donde dice la vida de los primeros cristianos. Cómo nació la iglesia y cómo vivían en aquel tiempo. Y varias veces te doy tiempo que vayas buscando en tu Biblia. Qué importante que es leer la palabra, hermano. Cómo vivían y cómo se desarrollaba. Y muchas veces decimos de volver a la iglesia del primer tiempo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el modelo de la iglesia, cómo se manejaba y cómo le agradaba a Dios que se desenvolviese aquellos primeros cristianos. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 43. Leo en el nombre de Jesucristo y dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo, ¿no? Pero seguidito vamos al capítulo 6, quiero leerte algunos versículos de acá también en el capítulo 6, así, gloria a Dios, podemos desarrollar la idea. Hechos 6, versículo 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravilloso, ¿no? Ver cómo se movía la iglesia del primer tiempo, hermano. Qué grandeza que ha hecho Dios, cómo se desarrollaba todo, cómo el Espíritu Santo organizaba la iglesia, gloria a Dios, pero le daban prioridad al compañerismo, porque dice que cada día en el templo perseveraban unánimes y partiendo el pan en las casas, comían todos juntos con alegría y sencillez del corazón. Se reunían en las casas, hermano, varias familias y compartían, comían, partían el pan, gloria a Dios. Este término de partir el pan, gloria a Dios, que lo vas a encontrar en el verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto de compartir el pan y partir el pan era también compartir la cena del Señor, recordando al Señor de las cosas que Él hizo y lo que vino a hablar y cómo se presentó ante la humanidad, gloria a Dios. Entonces eran los símbolos sagrados, pero también era juntarse en las casas a compartir y estar unánime, estar juntos, con sencillez del corazón, sin envidia, sin resquemores, todo en un estado de igualdad, nadie quería ser más que el otro, era todo con sencillez. Y dice en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y pasaba lo grandioso, hermano. La iglesia se movía de esta manera, Dios veía a su pueblo que estaba junto, y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia personas. No dice personas, dice los que habían de ser salvos. A veces nos confundimos, ¿no? Queremos que esté llena la iglesia, pero ¿son los que van a ser salvos o juntamos por juntar, hermano? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer.
¿Y qué metodología usamos para que la gente venga a la iglesia? Viste que leímos en el capítulo 6 y dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Porque la importancia, hermanos, es de que crezca la palabra. Debemos lograr que tome protagonismo nuevamente la palabra en las reuniones. Es lamentable ver en algunos casos cómo la palabra está en cuarto y quinto plano. Mucha música, mucha danza, mucho entretenimiento y le dejan un pedacito a la palabra y después la administración, y la gente prefiere más la administración que la palabra. Pero quien debe tomar dominio de las reuniones, para eso nos reunimos, es para oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debe tomar nuevamente protagonismo la palabra. Debemos reducir las otras áreas de la iglesia, no digo eliminarlas, sería lo correcto, ¿no? Pero debe tomar la prioridad la palabra de Dios en nuestras reuniones. Esa es una tarea que nosotros tenemos, hermano, y que debemos lograrlo, porque nos juntamos personas para entretenerlos. Si quieren ser entretenidos, que se paguen una obra de teatro y vayan y que se entretengan y se mueran de risa en una obra cómica. La iglesia no es un lugar para entretener a nadie, pero lamentablemente ya hace muchísimos años se viene manejando de esa forma la iglesia, donde se le da prioridad a otras actividades y no a la palabra, el desarrollo de la palabra, porque si crece la palabra del Señor, se multiplican los discípulos, hermano, porque lo que necesitamos es para sobrevivir y para poder manejarnos como a Dios le agrada, gloria a Dios, porque dice que de esa manera el Señor añade almas. Si nosotros usamos metodologías carnales para atraer personas, y no vamos a traer espirituales, vamos a traer a carnales. Eso lo dije el miércoles pasado. Y así está la iglesia, hermano. Una iglesia de cristal con una fe totalmente superficial, una fe que quieren ver, que quieren la parte emocional, pero no la parte espiritual. Gloria a Dios. Debe tomar protagonismo la palabra de Dios. Quiero leerte en Nehemías capítulo 8, donde se da el caso de que el sacerdote Esdras lee, una vez restaurados los muros de Jerusalén y restaurada la ciudad, gloria a Dios, leen nuevamente la palabra y abren los libros. Te voy a leer del verso 8 en adelante. Vos si después querés leer todo el capítulo sería lo ideal, ¿no? Pero yo te leo del 8 en adelante, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y dice: y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Es la importancia, hermano, de poder hacer un buen desarrollo de lo que se le da a la gente en el momento de la reunión. Ahí es donde el gozo del Señor viene a nuestras vidas. Porque si lo entretenés con música, lo entretenés con danza, lo entretenés con otras cosas, le das una porción chiquitita de la palabra, después viene la administración
¿Qué gozo del Señor va a venir sobre esa persona si no entendió el mensaje? Porque fue tan pequeño y tan poco desarrollado, más testimonio que el desarrollo de la palabra. ¿Cómo vamos a lograr de que la palabra tome protagonismo si la gente sale del recinto y se fue como vino? Porque lloró, se quebró de las emociones de las alabanzas, porque las alabanzas lo tocaron las emociones, no tocaron el espíritu. Gloria a Dios. No hablo nada en contra de la alabanza. Por eso dije, deberíamos lograr que no tengan tanto desarrollo esas áreas, sí más desarrollo en la palabra de nuestro Dios. Porque es de la única forma que el pueblo va a estar gozoso en el gozo de Jehová, hermanos. Y agradando a nuestro Dios, el Señor, esa es la metodología que quiere para añadir almas, pero no almas que es para llenar la iglesia, sino las almas que van a ser salvas. Por esa nosotros tenemos que pedir y por esa nosotros tenemos que tomar esta responsabilidad. Gloria a Dios. La palabra de Dios es lo importante. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice algo tremendo, hermano. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios, el capítulo 4, verso 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 1. 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. 3. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué maravilloso es la palabra, hermano, porque la palabra es la que redarguye. Redarguir con la palabra, no con mis experiencias, no con mi conocimiento personal o con mi intelecto, no, con la palabra, porque la palabra de Dios es la que tiene que obrar en la vida de las personas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil primeramente, hermano, para enseñar. Nosotros tenemos que aprender de la palabra. Dice también para redarguir. Debemos redarguir. Debemos corregir. La palabra de Dios es la que corrige. Y debemos instruirnos en la justicia de nuestro Dios. Ser instruido en su justicia. Mateo capítulo 6, verso 30 y algo, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas que hagan falta, hermano, van a ser añadidas. No poner la añadidura por delante, que es lo que lamentablemente se ha intoxicado el Evangelio de nuestro Señor, poniendo la añadidura delante de la justicia de Dios, hermano. Debemos ser instruidos en justicia, y la justicia de Dios es instruida mediante su palabra. Porque la palabra de Dios es la que corrige, es la que enseña, es la que redarguye. Insta a tiempo y fuera de tiempo, insistir en tiempo y fuera de tiempo. Yo he escuchado que muchas personas dicen predica en tiempo y fuera de tiempo. No, no es predicar en tiempo y fuera de tiempo. Eso porque se lee la Biblia superficialmente y quizás hablo de lo que escuché de pasada, pero no presto atención a las escrituras. Predicar, y predicar es hacer una exposición de la palabra, exponer la palabra. Es como hacer una exposición de arte, es como hacer una exposición de lo que fuera, se expone, y la palabra de Dios también hay que exponerla para que la gente tome conocimiento. Gloria a Dios. Y dice, insiste en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, gloria a Dios. Ahora vamos a buscar bien el significado de la palabra redarguir. Exhorta con toda paciencia y doctrina, reprende, dice antes, redarguye, reprende. Y reprender, hermano, no es retar.
es alentar a la persona a que si hay una equivocación, que se pueda corregir, pero no porque yo le digo, no, porque yo te digo que tenés que hacer, no, fíjate atentamente que la palabra de Dios dice tal cosa, y esto que vos estás haciendo es lo contrario a la palabra de Dios, y nosotros para hacer, o que la bendición nos alcance, porque Dios soltó toda bendición sobre nuestras vidas, y a veces la bendición no nos alcanza, no nos sigue, porque estamos haciendo lo contrario. Entonces, nosotros mediante la palabra exhortamos a la persona, lo reprendemos, pero no lo retamos, sino le llamamos que tome atención. No, yo no soy quien para llamarle la atención a nadie, sino que tenga atención a la Escritura, y quien le va a enseñar, quien lo va a corregir, va a ser la Escritura, la palabra. La palabra es el pilar, hermano. Para algo Dios permitió en la dispensación de los tiempos que el Espíritu Santo, gloria a Dios, prepare las Escrituras como están preparadas hoy en la actualidad, gloria a Dios, y es el mismo Espíritu Santo que va corriendo las cortinas, que va dando el entendimiento, porque hay palabras que hace un tiempo atrás no se entendía, pero en el correr de los años el Señor permite y saca esa venda, y podemos entender hoy palabras que antes eran entendibles, hoy se puede comprender, porque eran palabras preparadas para este tiempo, y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, está aquí para llevarnos a la palabra. La palabra, el Espíritu Santo nos llevan a Jesucristo, y Jesucristo nos da el acceso al Padre. Este es el camino, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para llegar a Jesucristo es mediante el Espíritu Santo, la palabra es la que nos va a acercar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjate, entonces, si empezamos a hilvanar entre todos los fragmentos bíblicos que estamos repasando en esta mañana, qué valor impresionante toma la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué fue tan intoxicado el Evangelio con otras cosas y se ha disminuido a veces hasta un versículo nada más el mensaje a desarrollar? A veces el mensaje a desarrollar son 2 versiculitos, hablado ahí y acompañado de mucho testimonio y la palabra de nuestro Dios. Y después viene un tiempo largo de ministración donde a la gente le gusta ver ese tipo de cosas, que uno se manifiesta, que supuestos milagros y cuántas cosas que suceden y se van así todos alborotados a sus casas. Y a la cuadra lo encontré y le decía, hermano, ¿qué se predicó en la iglesia? A ver, pará, mirá, se cantó esta alabanza, se cantó esto, la verdad que ni me acuerdo lo que se predicó, porque no tomó el lugar que tenía que tomar la palabra. La protagonista de cada reunión debe ser el mensaje de Dios, hermano, debe ser la palabra, con soporte bíblico, obviamente. No uno que haga monólogo y hable cosas, no, eso no es predicar. Predicar la palabra es hacer una exposición de la palabra de Dios, hermano. Es lo que a nosotros nos va a sanar, nos va a liberar, nos va a llenar de ánimo, nos va a llenar de gozo, nos va a exhortar a cambiar en cosas que nosotros todavía quizás no hemos cambiado, o no nos hemos animado a cambiar, o hemos tenido temor de cambiar. Hablando con muchas personas, mirá, si yo cambio en esto voy a perder aquello, voy a perder lo otro. Hermanos, eso es porque no hay una buena alimentación de la palabra. Y nosotros somos los responsables de tomar o que tome protagonismo la palabra de nuestro Dios. La palabra, hermano. La palabra es lo que a nosotros nos va a fortalecer como iglesia, por medio de la palabra, de donde el Señor va a añadir las almas que se tienen que añadir, como dice en Romanos, hasta que no sea cumplida la plenitud de los gentiles. Hay muchos gentiles que todavía no se han postrado a los pies de Cristo. Esta es la visión que el Señor quiere que nosotros tengamos, de que la palabra
vuelva a tomar el protagonismo. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Mauro si me ayuda con una alabanza. Gloria a Dios, y volvemos inmediatamente. No te vayas, ¿eh? Y sin ti yo sé que muero. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? De vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios, arriba. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Gloria a Dios, volvemos aquí otra vez. Seas bienvenido si recién te estás conectando, estás escuchando La Biblia Dice, aquí en Radio La Predicadora, quien te habla, el pastor Claudio. Y estamos hablando de la importancia y el valor de lo que es la palabra de Dios. Y uno de los pasajes bíblicos que hemos leído es en 2 de Timoteo 3:16. Mientras lo buscas, le mandamos saludos a nuestra hermana Josefa que se comunicó. Hermana, Dios te bendiga grandemente y fuerza, firmeza ahí en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Redarguir. Habíamos dicho antes de ir a la pausita con la música que vamos a explicar el significado de la palabra redarguir. Gloria a Dios. Y dice, convertir el argumento contra quien lo hace, rebatir, refutar, impugnar, objetar. Por eso el Señor en el capítulo 4:2 dice que predique la palabra, que instes, que instar es insistir, en tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Claro, redarguir, redarguye, como dice acá en 2 de Timoteo 4:2. Y no es otra cosa más que con la palabra rebatir todo eso que el enemigo quiere torcer, como lo hizo con el Señor Jesucristo en el desierto. El Señor Jesucristo en el desierto usó este término de redarguir las mentiras del diablo. Si bien usó versículos bíblicos, lo que hoy nosotros conocemos como Biblia, usó palabra de Dios, pero la manipuló a la palabra de Dios. Quiso manipular la palabra de Dios. Y para poder rebatir eso, o mejor dicho, lo que quiere el Señor, que podamos rebatir todas esas mentiras del diablo que andan dando vuelta, gloria a Dios, es mediante la palabra.
Por eso, muy astutamente, el enemigo se ha metido tan de lleno en la administración de las reuniones, que le ha quitado el protagonismo a la palabra, porque él sabe que si el pueblo conoce más de la palabra de Dios, ya de sus chanchadas no puede hacer, porque la misma palabra redarguye las mentiras de él, rebate, gloria a Dios. Por eso nosotros necesitamos de que en las reuniones tome protagonismo la palabra de Dios, no experiencias de hombres o de mujeres a quien le toque predicar, sino palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser esta parte de redarguir, hermanos. Dice la palabra, redarguye. ¿Y con qué vamos a hacer esto que pide el Señor? Si no es con la misma palabra. Gloria a Dios. Reprende, alienta, estimula, pero no la estimulación que todos quieren oír, que te vas a ir a las naciones, que vas a ser rico, vas a ser empresario, que Dios vio tus talentos, tus capacidades. Esas son mentiras, hermano. Esa estimulación nosotros debemos eliminar, porque lo que toca el corazón de Dios es la humillación. La humillación, nosotros debemos ser humildes con el Señor. Fíjate vos que el primer versículo que leíamos en Hechos 2, gloria a Dios, era de que compartían con humildad de corazón. Con humildad de corazón. La humildad, hermano, es lo primero que tiene que estar delante de nuestro Dios para poder agradar a Él. Esta es una de las formas de reconocer el dominio de nuestro Dios y someternos a Él, que Él vea que estamos sometidos y dependientes de Él, que no somos autosuficientes, como por ahí algunos estimulan que somos autosuficientes. No somos autosuficientes, hermanos, somos dependientes de la misericordia de nuestro Dios. Por eso, quien nos da autoridad de poder redarguir y rebatir toda mentira del enemigo es la palabra, cosa que Él no quiere que se desarrollen en las iglesias. Quiere que un pedacito nomás y los hermanos contentos y felices que se ha predicado, sí, la prédica fue recorta. Claro, es lo que quiere el enemigo. Entonces lo espiritual nunca va a crecer. Crece lo carnal, lo emocional, pero lo espiritual no. Iglesias almáticas, el alma, pero no el espíritu, hermano. Gloria a Dios. Quien tiene que quebrantar, como leíamos en Nehemías 8, quien tiene que quebrantar a la persona y estimular para que haya un nuevo nacimiento, es la palabra. Ahí en Nehemías 8 leemos de que la palabra de Dios es la que tocó el corazón de las personas. La palabra de Dios. Y estaba tan tocada que se fueron felices a sus hogares de haber podido entender lo que se les había enseñado. Y no es que uno sea un maestro, el maestro es Jesucristo, pero uno al predicar la palabra, el maestro les está enseñando que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya Pablo tenía inconvenientes, la iglesia de Gálatas, Gálatas 1, versículo 6, Gálatas 1, versículo 6. Aquí se encuentra con algo y antes que leamos, establezcámonos un poquito en aquel tiempo. Esto sucede aproximadamente en el año 70, 60. Ya el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, ya Pablo había sido tomado como apóstol, ya Pablo estaba en los viajes misioneros y se encuentra con algo que en aquel tiempo, en años 70, 80, 60, 80 de esta era, gloria a Dios, en aquel tiempo ya había este problema. ¿Cuánto más hoy? Dice el versículo 6 de capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro, porque encontró el enemigo la forma como no negar a Dios, pero disminuir su poder, hablo ahora en la actualidad y allá también, en aquella época también, en pervertirlo, distorsionarlo, que no sea lo correcto,
sea más habladurías que la palabra de Dios, que haya más otras cosas. Lo pervirtió el enemigo y en la actualidad lo intoxicó, hermano. Está intoxicado el evangelio. Eso es porque la palabra de Dios no toma el primer lugar. Y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros, los que vamos entendiendo, hermano, de que la palabra de Dios es la estrella en el culto, estrella máxima Jesucristo, pero la palabra es aquello que nos va a acercar a la divinidad de Dios, es la que nos va a cambiar, nos va a alentar, vamos a poder tener eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, no puedes ver el reino de Dios. El nacer de nuevo es mediante la palabra, porque la palabra es la que te quebranta, la palabra, hermano, es la que te humilla, es la que te hace arrepentir, te cambias de idea, es la palabra de Dios la que te hace ser una nueva criatura. Es la palabra de Dios, hermano, no es otra cosa. No va a haber cambios en el individuo si no hay palabra de Dios. Tiene que haber palabra de Dios para que haya cambios. Si no, no hay cambio, hermano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas realmente hay que dejarlas atrás. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un versículo de Josué capítulo 18 que el Señor me pone ahora en la memoria. Josué capítulo 18, gloria a Dios, donde Josué exhorta al pueblo, ¿verdad? Ahí les está llamando la atención, gloria a Dios, porque no estaban haciendo lo correcto, no estaban tomando el lugar que le correspondía como hijo. 18. Te voy a leer del versículo 1 al 3. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, los cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Él habló de esta manera, Josué, porque cuando tomaron posesión, dice, cuando conquistaron, habían 7 tribus que todavía no habían tomado posesión. A lo que se refería Josué es de que cuando ellos, en vez de desalojar a la totalidad de los que vivían en esas tierras, había una convivencia. Había una convivencia con los habitantes de esas tierras. Entonces, lo que Josué le decía: ¿cuándo van a dejar de ser negligentes y tomar posesión? De sacar definitivamente hasta el último habitante. Y eso, traído a nuestro tiempo, hermano, es hasta cuándo nosotros vamos a ser negligentes en no borrar el pasado de nuestra vida. ¿Por qué convivimos con cosas antiguas todavía? A eso se refiere el Señor, porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Por qué todavía convivimos con cosas que hemos arrastrado de nuestra antigua vida? ¿Por qué no desalojamos, no tomamos posesión de esta santidad que Dios quiere que tomemos y provocar ese nacimiento y ser esa nueva criatura sin que el pasado nos pueda, gloria a Dios, tocar todavía y convivir? Lamentablemente hay personas que todavía conviven con su pasado, hermano. No han desterrado el pasado de su vida, no pueden ser esa nueva criatura. Ante los ojos de las personas quizás sí, pero después en la intimidad todavía hay secuelas del pasado, las cuales hay que dejar de ser negligentes. Y la palabra negligentes es irresponsable. Porque nosotros las cosas de Dios las debemos tomar con responsabilidad. Estamos tomando las cosas del Creador, de todo lo que existe, hermano.
Nosotros somos parte de su creación. Creación que mediante Adán cayó, que pero mediante Jesucristo se restaura. Es tremendo, hermanos, por eso es necesario que la palabra de Dios tome ese protagonismo, hermano, de que podamos alcanzar. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a pasar a otro temita musical. ¿Me ayuda Mauro, por favor? Gloria a Dios. Ya volvemos, Por siempre permanecerá. Oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Gloria a Dios, estamos aquí nuevamente, seas bienvenido en este programa llamado La Biblia Dice. Gloria a Dios, estamos compartiendo pasajes bíblicos referidos a la importancia de la palabra de Dios, y también se ha comunicado nuestro hermano Víctor de San Justo, el cual deja salud a toda la congregación radial y nos comparte un texto en Oseas capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios, lo vamos a leer. Y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Qué tremendo, hermano. Conocimiento de Dios más que holocausto. Este versículo es para desarrollarlo y tiene cantidades de cosas tremendas. Dice, sacrificio más que holocaustos. Y yo voy a ser directo, porque a mí la verdad que no me gusta el rondeo. ¿De qué sirve, hermano, ayunar, no sé, determinada cantidad de días y cero conocimiento de la palabra? Porque dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ni sacrificio ni holocausto, eso ya lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros lo que debemos hacer, pastor, ¿pero qué está diciendo? ¿No hay que ayunar? Sí, claro que hay que ayunar, hermano. Yo te aliento a que puedas ayunar, pero no en el sentido de... Ahora te voy a leer otro versículo para que puedas entender más lo que te quiero decir. Gloria a Dios. No en el sentido de que, no, si yo ayuno, Dios me va a dar todos los poderes que existen. No, no es así, hermano. No es así. Estoy buscando. Acá, lo encontré. Acá lo encontré. Referido al ayuno, directamente. Zacarías capítulo 7, del verso 1 al verso 7. Pero yo te voy a leer del versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo,
cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Fíjate cómo pregunta el Señor, ¿no? Y va para nosotros también. Cuando ayunamos para el Señor, ¿ayunamos para Él o le pedimos algo a cambio? Porque la verdad que yo siempre escucho de que vamos a orar, vamos a ayunar para que fulanito cambie, para que deje las drogas, para que vuelva el marido de fulana, para que vengan almas a la iglesia. Pero acá dice, ¿habéis ayunado para mí? Pregunta el Señor. Y alguna vez cuando nosotros hemos ayunado por Él, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos sacó de la inmundicia del mundo, ¿le hemos agradecido o siempre estamos pidiendo algo? Qué tremendo, ¿no? El versículo 6 dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores, en Neguén, Estefela, Esteban? Cuando lo hacemos para nuestro Dios o es siempre a cambio de algo? Acá el Señor en Oseas dice de que no quiere ni sacrificio ni holocausto, sino quiere que tengamos conocimiento. Porque ha caído el pueblo sin conocimiento, ha caído, hermano. Qué maravilloso, gloria a Dios. Creo que entró algo acá, vamos a ver. No entró nada. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es lo que debe tomar protagonismo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. La palabra de Dios es de que debe abarcar todo lo que nosotros somos, hermano, la palabra de Dios, porque hasta en nuestra propia vida, cuando nosotros nos sometemos a la lectura, nos sometemos a la palabra de Dios y vamos leyendo y leyendo y leyendo, nuestra propia vida se va corrigiendo. Nos vamos corrigiendo, es increíble. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. La palabra de Dios te corrige sin darte cuenta. La palabra de Dios es la que te corrige, la palabra de Dios es la que te va haciendo ser una nueva criatura, que ese es el plan de nuestro Dios, ¿verdad? Que mediante Jesucristo decimos que estamos en Él, pero debemos ser una nueva criatura. Debemos tomar posesión, gloria a Dios, dejar de ser irresponsables y tomar posesión y ser quienes Dios nos delegó que seamos. Dice que somos sus hijos, hermano, porque más los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y de esa manera es como nosotros nos debemos manejar, como hijos de Dios. Pero eso lo logra solamente la palabra. Si no hay palabra no podemos lograr esto, hermano, no lo podremos alcanzar. Yo te invito a que puedas reflexionar, de que cada uno de los que está oyendo pueda meditar en esto que el Señor suelta en esta mañana sobre tu vida, recapacitar y que te dejes corregir por el Señor. Acá no me hagas caso a mí, que yo no soy nadie ni nada. Lo único que tiene autoridad en esta mañana es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, con esa autoridad poderosa, porque es inspirada por Él. Hay una inspiración divina, hay un soplo de vida en la palabra de nuestro Dios. Que esa es la que te corrija, la que te aliente, la que permita que seas una nueva criatura, agradable a los ojos de Dios. Porque cuando nosotros leemos su palabra, quien toma protagonismo inmediatamente en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Y ni a vos ni a mí nos va a dar importancia a Dios, porque quien toma protagonismo es Cristo y ahí Dios ve a su Hijo. Dios tiene que ver reflejado a su Hijo en nosotros. Y esto se logra mediante la palabra. Ser esa nueva criatura, ese nuevo ser, para poder ser agradables, que su Hijo Jesucristo esté en nosotros, para que ya no seamos nosotros, ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí. Y de a poquito, todos esos versículos que fuiste leyendo y que quedaron ahí rebotando y quizás no se podían plasmar en tu vida, cuanto más lees la palabra, cuanto más te metes en este río de la palabra, gloria a Dios, más te vas a aparentar o vas a tener semejanza a Cristo. Gloria a Dios, porque Cristo va a estar reflejado en ti, hermano. Y ahí el Señor ve de su trono, acá está mi hijo. Y qué bueno que mi hijo está acá, que mi hijo está acá y su hijo está en todos lados. Porque a eso vino Él, a salvarnos. Y Él toma el protagonismo en cada uno de nosotros porque por cada uno, hermano, entregó su vida. Entregó su vida para que podásemos ser salvos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano querido, mi hermana querida, amigo, amiga, hasta acá en el día de hoy. Quiero invitarte para el próximo jueves de 11 a 12 en este programa llamado La Biblia Dice. Vamos a compartir, así como hoy, versículos bíblicos para enriquecernos más todavía. Te invito a que hagamos una oración y ya después le dejamos lugar a todos los siervos de Dios y siervas de Dios que nos van a seguir. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en esta mañana, porque nuevamente podemos venir a tu presencia mediante tu palabra y en el nombre de Jesús, Señor, y que todo lo que hemos hablado edifique, Señor, a aquellos que están oyendo, Padre amado, aquellos que estaban esperando recibir, Señor, de ti, que la palabra tuya, Dios mío, los puedas convertir y transformar, Señor, ser esas nuevas criaturas agradable a tus ojos, Señor, que ya Cristo viva en nosotros para que tú nos puedas mirar con agrado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice todos los programas, Señor, que sigan en esta radio, las programaciones consecutivas que vienen, Padre amado, las autoridades de la radio, bendice a Mauro, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tu presencia permanezca para siempre en este lugar. Te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Amigo, amiga, hermano, hermana, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 11 de la mañana. Gloria a Dios. Amén.